Estamos nuevamente con un nuevo podcast de La Mesa Chica. Cambiamos de locación. Yo soy Ale Comics y estamos con Patri, tu compañera. Estamos acá. En realidad nos movimos unos metros para el costado, no hay mucho cambio de locación. Estamos en otro lugar del mismo ambiente. Estamos más ahí, capaz un poco más oscuros, más darks. Pero acorde a los tiempos. Sí, bueno, ya pasaron un montón de meses desde el último episodio. Así que nos vinimos a reivindicar con todo, con un montón de cosas para decir. En realidad no son tantas, pero bueno, son varias. El último fue Náusica. El último fue Náusica y el anterior fueron los especiales del Eternauta. Que quiero decir igualmente, hacer como un pequeño corte acá, que no hay mucho contenido de Náusica en la plataforma. No. Así que bueno, nada. Va por el segundo libro recién y bueno, seguramente salgan los otros que son 7. Bueno, esta vez, vamos a arrancar. ¿Cómo qué vamos a arrancar? Con las novedades, estuvimos en las ferias del libro, estuvimos en. ¿Cómo se llama? En la UNSAB, en el festival también por las universidades, con todo este quilombo de las luchas del presupuesto, etcétera. Estuvimos ahí con la tienda. La Feria del Libro de San Martín. La Feria del Libro de San Martín. Pasaron un montón de cosas. Estuve con la charla de historieta política con Ian De Biasi y Santiago Sánchez Cutica. Pasaron un montón de cosas. En el canal seguimos actualizando el contenido semanalmente con los reels. La tienda también siguen habiendo novedades prácticamente todas las semanas. Y ahora volvimos con este capítulo nuevo, largo. Vamos a ver cuánto dura. Vamos a hablar de una película y vamos a hablar de un cómic. Corto, conociéndote a vos, seguramente. No, esta vez vamos a hacer para que la gente tenga un rato para escuchar, ¿no? También estuve, que todavía no salió, que está por salir, en Divulgancia. Están haciendo un podcast con divulgadores a través de Historieta Rebelde. Así que hubo ya hay 3 o 4 episodios. Está por salir el que participé yo con Damián de La Batea. Así que también me van a poder escuchar por ahí pronto. ¿Quieres arrancar con las novedades? Arrancamos. Vamos a hablar así un poco de las novedades más importantes, porque hubo muchas de acá todo este tiempo. Lo más importante es que salió un libro de Watchmen de tapa dura, espectacular, de un formato de 20 por 28 centímetros, con hojas en ilustración, que ese, si tienen la oportunidad de comprarlo, es espectacular. Después, Hellblazer va por el tercer número de la etapa de Jamie Delano, que es la primera. Es la etapa que una vez que Moore creó el personaje, fue la primera etapa que le dio como forma al personaje, más apuntando al terror, a la magia. Y va por el tercer libro. Es una etapa que nunca se publicó completa acá en Argentina, que se conseguía los primeros números por la editorial 5, después se conseguía de si no me equivoco, de Planeta, que yo tengo la edición de Planeta. Se conseguía, pero en Argentina nunca se publicó, así que ahora se está publicando, que es la que antecede a la de Garenis, que ya está completa, publicada por Omnipress. Así que eso es de las cosas más importantes. Después Historieta Argentina, hay un montón de cosas, la verdad. Uh-huh. Ahora está saliendo una trilogía muy interesante de Los Días del Gitano, de Enrique Breque, Walter Slavich, que ya ahora está en preventa el segundo libro. También hay unas preventas interesantes de historieta uruguaya de Diego Vázquez, que también muy importante para tener en cuenta. El Monte y Caca Seca. Son 2 libros que esta semana ya salió la primera video reseña, y ahora próximamente va a salir la segunda. Y la verdad que es un pibe que le pone mucha onda, le pone mucho laburo y es totalmente independiente y se le está metiendo mucha garra. Hay un montón de cosas más que salieron de Historieta Nacional. Salió el segundo volumen de Cazador. Hay muchas cosas más. Para nombrar pueden entrar a alecomics.com.ar para no aburrir con tanto chamuyo. Pueden navegar la tienda, de hecho hay una sección específica. Estoy haciendo un montón de ruido. Una sección específica de las preventas, también por categorías pueden ingresar. Recuerden que tienen como varias formas de navegarla el panorama político seguramente lo toquemos a medida que avancemos con el episodio, porque tiene contenido. Va a tener estos cómics y estas películas que vamos a hablar, tiene contenido político. Arrancamos con la película, ¿te parece? Dale, ¿qué estuvimos viendo? Vimos varias cosas, pero vamos a hablar de una película que se llama Una batalla tras otra, que todavía está en cine, me parece,
que se puede ver. Paul Thomas Anderson en dirección y también en guión, que en realidad es un guión adaptado, que ahora voy a contar de quién. Bueno, y está un montón de actores muy conocidos, Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Las actrices que la verdad que la rompieron se llaman Teyana Taylor y Chase Infinity. Yo no las conocía, pero Una son revelación muy grosas. Y bueno, también Benicio del Toro, sí. Bueno, la película trata es un movimiento radical que tiene un montón de años. Se llama French 75. Era un grupo, obviamente se hacen llamar, o los hacen llamar terroristas, pero son un grupo que reivindica a favor de los migrantes mexicanos, en contra del fascismo. Y DiCaprio hace de un bombardero, es un tipo que pone bombas, que está en pareja con una de las chicas, que es Teyana Taylor, que se llama Perfidia Beverly Hills. Perfidia, yo lo único que recuerdo es sí, que es es un personaje muy fuerte, muy picante. Racializada. Muy racializada, es negra. Es una guerrillera negra, claro. Guerrillera, pero que va a full con todo, muy caliente, muy sexual con DiCaprio. Todo el tiempo hay escenas así como que pasan de lo grotesco ahí, medio que también es una película que tiene mucha comedia y tiene mucho, es un estilo por ejemplo, de películas que hizo Paul Thomas Anderson. Me recuerda a Boogie Nights, que es uno de sus primeros éxitos. Bueno, es un director que hizo Petróleo Sangriento, hizo The Master, Vicio Propio, Inner and Vice, creo es el nombre, Push the Drum Love. Bueno, tiene un montón de películas, la verdad que la mayoría son todas buenas, 7 puntos para arriba seguro. Bueno, Magnolia, la clásica película de que llueven sapos, que todo el mundo la recuerda por eso, es un peliculón. Y bueno, no sé, ¿querés Yo decir creo algo? que dialoga bastante con esto de llamarse French, ¿no? Como un grupo guerrillero más que terrorista. Tengo una curiosidad para eso, para el recorte de Instagram. Bueno, decime, a ver. French 75, que ese es el grupo terrorista de la película, es un trago que de la época de la Primera Guerra Mundial, que era tan fuerte que decían que parecía que disparaba, te disparaba como un cañón de 75 milímetros que usaba Francia en la Primera Guerra Mundial. Y que es una mezcla de champán, ginebra y limón. Bien fuerte. Y era como muy fuerte y decían que te volteaba. Bueno, supongo yo que no lo encontré que así que lo dijo Paul Thomas Anderson, pero seguramente está como jugaban con ese trago. Y sí, bueno. También toda la reminiscencia del mayo francés, También, ¿no? obviamente. De este grupo más juvenil, de vamos a tomar las armas, ¿no? Sí. Terrorismo es una palabra que se apropió el poder, ¿no? Como que no iría tanto por ahí. Sí creo que está en clave de la problemática migratoria que tiene históricamente Estados Unidos. Recordemos que está latente el grupo ICE, o sea, está por lo bajo operando, pero bueno, está súper visible más que nunca ahora, ¿no? Pero recordemos que es un grupo que está actuando hace más de 20 años, o sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora cobraron cuerpo y visibilidad, ¿no? Porque está muy validado por la reorganización conservadora a escala mundial, ¿no? Que recordemos, ICE lo que hace es meter presos, ¿no? A personas, a migrantes ilegales o que están en trabajos no registrados, que no están identificados, y lo que hacen es de alguna manera depositarlos en albergues o en especies de asilos, ¿no? En lugares de reclusión donde separan incluso a niñeces de sus madres y padres, y a muchos los deportan incluso, ¿no? Y los encarcelan en otros países. Y bueno, con esta idea de controlar la avanzada migrante ilegal, ¿no? Y de cuidar también las políticas de fronteras internas, bueno, tratándolos como terroristas y delincuentes. Esto también de la narrativa de la lucha contra el narcotráfico, que es algo que también está entrando de vuelta el discurso en rigor en Latinoamérica. Entonces en ese contexto se da la salida de esta peli, ¿no? Que me parece interesante, que por lo menos toca el tema. Bueno, sí, la película trata sobre ese grupo y en un momento se cruzan... Perdón, un grupo que irrumpe en estos asilos e intenta liberar a los presos y de alguna manera los mete presos al revés, ¿no? A los soldados. A los militares. Claro, a los soldados que detuvieron a los migrantes. Y bueno, en un momento esta chica Perfidia tiene un encontronazo con un militar, un personaje muy gracioso, muy grotesco, que hace Sean Penn,
que es un viejo milico de la vieja escuela, que yo lo definí como una mezcla de Iorio y Star de Preacher. Bueno, si leyeron Preacher van a entender, y bueno, y a Iorio seguramente lo conozcan. Bueno, y en la mina como muy exagerado, ¿no? Muy exagerado, Sí. muy bueno, que de hecho Exaltado. lo han criticado porque era muy morisquetero, pero bueno, qué sé yo, para mí es a propósito. Bueno. Y bueno, y tiene una especie de relación que va más allá de... O sea, como que el chabón es súper racista, pero a su vez le calientan las negras y como que hay una cosa media... También ella para zafar, huir del chabón, lo intenta seducir. Hay algo ahí, un juego. Me parece que del lado de, ¿cómo se dice? Champagne. Yo siempre le dije champagne, pero bueno. Sí, champagne. Hay una performatividad del racismo en realidad, ¿no? Porque el tipo sabe que como milico blanco tiene que, digamos, elegir a su víctima, ¿no? O construir a su enemigo, más que a la víctima. Construir su enemigo. Y la realidad es que el tipo dice, le encantan las negras. O sea, el tipo le calienta la negra. Y digamos, de alguna manera es como que él toma toda esa persecución hacia ella y hacia su grupo guerrillero, lo toma como algo muy erotizante. Y de hecho lo recontrasexualiza. Cada encuentro que puede tener con ella, cada punto de contacto, es una oportunidad de él para acercarse y hasta profesarle como su enamoramiento, ¿no? Todo en clave de fantasía. Por eso creo que hay... A mí al principio medio que me chocaba, pero me parece que en clave de humor se entiende bastante como este recurso del milico que fantasea con la guerrillera, que lo puede doblegar y tentar, ¿no? Sí. Que es una idiosincrasia, forma parte del imaginario de los milicos, ¿no? Incluso como acá en los 70 veían a las guerrilleras, ¿no? Las veían como, no sé, soldadas de sus propias causas en minifaldas, con los fusiles, ¿no? Mientras ellos tenían a las esposas decentes en las casas tejiendo y haciendo la comida, ¿no? De repente ellos fantaseaban con estas jóvenes que tomaban las armas y salían a pelear una causa. Totalmente. Y bueno, no quiero spoilear tanto porque es una película que es media reciente. Bueno, pero la cosa es que... dura 3 horas. Dura 2 horas 40, pero la verdad se pasa volando. A mí me gustó. Creo que a mí me gustó más que a ella, pero, sí. Pero en términos generales a la gente como que le dieron buenas críticas. Nada, y en un momento este grupo se disuelve y DiCaprio termina por su lado con una hija, que igual que eso pasa al principio igual. Sabemos que esta Beverly Hills está embarazada. Claro, porque DiCaprio tiene una relación con perfidia. Claro, y se termina disolviendo y DiCaprio se transforma en un alcohólico medio drogadicto al estilo de Dude de ¿cómo se llama la película? Se me fue el nombre, la tenía anotada por acá. El Gran Lebowski. Él es un personaje así medio grotesco que está todo el tiempo con un sobre todo, así muy del estilo como está vestido DiCaprio. Es como una especie de homenaje a ese personaje. Y bueno, y en un momento DiCaprio se entera que lo vuelven a perseguir después de un montón de tiempo, por algún motivo que no quiero así spoilear. Y nada, ahí se dan un montón de situaciones muy graciosas. Se burla un poco de estas cuestiones de contraseñas que tienen que tener para comunicarse. La burocracia guerrillera. La burocracia, ¿no? Sí. O sea, la película es una sátira del militarismo y también a su vez de estos grupos guerrilleros, de la revolución. Se ríe un poco de todo. Obviamente toma partido por el lado más de izquierda, por así decirlo. De hecho... sí, sin entrar en ese Sin profundizar, pero se nota que se pone de un lado. Después tenemos el personaje de Benicio del Toro, que es muy gracioso, que es una especie de sensei de taekwondo, si no me equivoco. Sí. Que está con los mexicanos también y en un momento se transforma en el compañero de aventuras de DiCaprio, lo ayuda a zafar de un montón de kilómetros. Y que es el entrenador de la hija. Que también, es el entrenador, ¿no? De la hija, que la hija ya tiene 15 años porque hubo un tiempo en el medio. Uh-huh. Y la hija también muy bien, buen papel de una piba que va para adelante, que quiere como seguir los pasos de su madre. Perfidia también. Perfidia en un momento desaparece. Desaparece, ¿no? Claro, por eso que DiCaprio termina solo con la hija. Ahí está.
Eso nos faltó decir. Y bueno, después se tejen un montón. Padre solo. También esta contranarrativa, ¿no? Como de repente él es un padre solo. El papá luchón El papá luchón que difícilmente se da digamos, como un modelo, ¿no? Hegemónico. Pero es muy interesante porque el que termina como increpándola a maternar es a ella, Perfidia, y Perfidia se va a la mierda. Dice, no, me querés cortar las alas. Y la que termina maternando es la hija con el padre, en realidad. En realidad, es un desastre. Y bueno, y después es muy gracioso que el milico quiere entrar a un grupo de ¿cómo sería? Que se llama el Club de Aventureros de Navidad. Que son un grupo es como una especie de Ku Klux Klan, de millonarios superpoderosos que se juntan a festejar la Navidad. Nada, es muy gracioso y el tipo hace como buena letra, por así decirlo, para entrar dentro de ese grupo selecto. Y bueno, nada, es muy gracioso todo. Si pueden verla, si pueden... Y quiero mencionar también que salió en un momento clave la película, porque a su vez esta guerrillera negra, ¿no? Que se da como a la fuga y de repente desaparece durante más de una década en el mapa, me hizo acordar mucho, que esto lo mencionó Leonor Silvestri en una de sus clases que tomé hace poquito, me hizo acordar mucho a Sata Shakur, que falleció hace poco. De hecho, ella fue una fugitiva también del sistema norteamericano. En septiembre 25 falleció y también sabemos. Así que bueno, me parece como algo clave, como que se dio mucho la coincidencia, ¿no? Mirá. Y bueno, esta es una es su película más costosa. Dicen que valió casi 150 millones y que es el presupuesto de sus 5 películas anteriores. Bueno. Así que... Lo dieron todo para esta película y bueno, creo que salió Qué bueno bien. tener un nombre, ¿no? Para recibir ese fango de guita. Sí, bueno, después de tanto tiempo, si no se lo dan a él. Yo digo, es como que los grandes directores, ¿no? Los consagrados se están dando el gusto de hacer desconozco por ahí, las últimas pelis y le dan con todo 3 horas, le meten 2 horas. Sí, igual él suele hacer películas así largas, de más de 2 horas seguro. También en un momento, leyendo un poco de cómo fue que fue creando esta historia, dice que hace como más de 10 años que tenía el guión, que decían que él escribe en Word y como que siempre lo bardean y se autobardea él mismo porque todo el mundo ya no usa el Word para escribir guiones, pero a él le gusta teclear, le gusta... ¿Qué usan? Hay otra aplicación, otro programa que no me acuerdo, se llama Final Screen, no me acuerdo, lo había leído, pero no sé, yo la verdad uso Word también, pero es algo que es medio incómodo para escribir guiones porque hay otras páginas o aplicaciones o como se llamen que te facilitan el formato, la estructura, qué sé yo. Bueno, y decía que tenía escritas más de 600 páginas y que dice que igual fue fácil reducirlo porque 500 eran una mierda. Así que bueno, nada, contaba esas cosas. Después contaba que una cuestión es la primera película de él que tiene celulares. Y que dice que DiCaprio y la chica esta, la actriz que se llama, ya se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Chase Infinity, le dijeron a Paul Thomas Anderson que si los personajes tienen celulares, los van a encontrar. Y la trama de la película es justamente que no los encuentran. Y bueno, pasa algo y Anderson le da un sentido narrativo a esta cosa. Igual que no lo vamos a decir, pero está bueno porque la película se termina transcurriendo en la actualidad. Exacto. Por eso no puede evitar los celulares. Bueno, nada, es un dato que me pareció interesante. Está re buena la discusión igual, Y sí. Lo de insertar hasta qué punto un celular, como me parece que traer de vuelta la discusión de incluso lo que pasa ahora, ¿no? Cuando vas a una marcha que van y se sacan una foto, ¿viste? Como mostrar acto de presencia en un lugar donde es una marcha. Sí, tendrías que. Si tenés celular, si te quieren encontrar, te van a encontrar. La geolocalización. No, por eso las películas de terror, ¿viste? Muchas películas empiezan cuando llegan a un lugar y se les corta la señal, porque si no tiene chiste, ¿no? Y bueno, nada, esos son algunos datos locos. Podemos nombrar igual un ancla para. Nada, si quieren ver la peli. Las monjas. Hay un las monjas pistoleras. Grupo de monjas que merecen una película aparte, pero tremenda. Un grupo de monjas guerrilleras que en un momento... No sé si guerrilleras, pero están armadas, ¿viste? Estaban entrenadas para lo que pinte. Para algo. Y nada, están muy buenas. Y no vamos a contar otra cosa, pero... No. ¿Viste? Los conventos hay que tenerlos en cuenta. Sí, mujeres como aparte son lugares como apartados donde nadie sospecha de nada porque son monjas. Lugares de clausura. Y si lees un poco las historias de las monjas, bueno,
Sin ir más lejos, la de, ¿cómo se llama? Esta que a mí me encanta. No me sale el nombre. Yo la peor de todas. Uy, se me fue el nombre. ¿Querés googlearlo? Porque tenemos tiempo. No, Bueno, yo mientras voy a sí. contar una cosa que también me pareció interesante, que en una entrevista contó Paul Thomas Anderson, que él es, además de bueno ser cineasta, es programador de TCM, así que programa películas. Y recomendó 5 películas para ver antes de ver una batalla tras otra. Me parecieron que están buenas. Yo algunas las conocía, algunas vi, otras no las vi. Bueno, primero recomendó voy a decirlas en inglés, así que probablemente me equivoque. Midnight Run de Martín Midnight. Bres, que es A la vista buena, que es una comedia que creo que actúa Robert De Niro con otro actor y yo creo que la recomienda del lado humorístico que tiene la película. Después recomienda The French Connection, la conexión Francia, la conexión Francia sería. La conexión Francesa. La conexión francesa de William Friedkin, que es el director del Exorcista, que es un peliculón, también esa la vi, peliculón. Y después hay un par que no vi, una se llama Running on Empty de Sidney Lumet, que esa ya la puse para bajar, que trata de una pareja de guerrilleros, así que Mira. esa debe ser un tono más de acción, más de suspenso, más seria. Después otra de Giulio Pontecorvo, que es un director italiano, que se llama La batalla de Alger. Y después de The Searchers de John Ford, que es también de un western. Así que esas son 5 películas que recomendó y que deben estar interesantes y nada, para tener en cuenta también. La monja que te decía era Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y bueno. que ella tiene una y historia? era monja brava también, viste, que no podían leer en esa época y ella como... Mira. Vamos a leer. No, muy interesante su vida también. Y muy buenas las cosas que escribió. Pero te quería mencionar algo de las pelis. A mí, esta particularmente, me hizo acordar, pasando la local, ¿no? A No habrá más penas ni olvido, la adaptación sí. a cine, que era como la nombramos la humorada. en algún sí, momento. la nombramos. Sí. La humorada como Ese que había tono. en las facciones del peronismo de derecha con el de izquierda en un pueblito. Sí, era una película de comedia con una comedia cuestión trágica. una cuestión de guerra. Sí, revolucionaria. Sí, tranquilamente podría ser. Contra la estructura digamos, de la dictadura más desarmada, pero que seguían todavía tratando de aplacar la subversión, que eran 3 pibes locos en un pueblo, ¿no? Pero estaba buena. Y quería también nombrar que el guión de Paul Thomas Anderson es una adaptación de un libro de Thomas Pynchon, que es un escritor Thomas Pynchon, es un escritor muy, muy raro que bueno, yo solo leí una novela de Inherent Vice, que es otra película de Paul Thomas Anderson, que es una que no tuvo, a esa no le fue tan bien, a mí me parece que estaba buena, pero lo que tiene este escritor, que tiene una historia muy particular, es un tipo que vos buscas en internet y con suerte encontrás 4 o 5 fotos. Es un tipo que padece fobia social, no sale mucho no le gusta hacer entrevistas, no sale en medio de comunicación. Hay un par de cosas que muy buenas, que dice: su expediente universitario desapareció y se quemó el expediente de su servicio militar, y además su nombre no figura en los registros de la empresa aeronáutica Boeing donde él trabajó cuando era joven. Mira. Así que es un tipo bastante misterioso. Apareció 2 veces en Los Simpsons, es el que tiene una bolsa en la cabeza con un signo de pregunta. Creo que aparece en la temporada 15-16, y el tipo sí fue y grabó las voces, porque el chabón le gusta mucho Los Simpsons y fue y lo hizo. No sé si te acordás. Si lo ves te vas a acordar. Es un tipo que tiene una máscara y tiene un cartel que dice Thomas Pynchon. Bueno, nada, es muy gracioso. Bueno, y el tipo, su forma de escribir, por lo poco que yo leí, porque leí un solo libro, es un tipo medio denso, toca temas también del militarismo, es medio paranoico y es medio entreverado para contarte una historia. La que yo leí es la más digerible por lo que estuve viendo. Hay algunas que son más complejas. Pero bueno, si quieren meterse en algo grosso, ahí medio para leer con concentración, vayan a buscar algún libro de Thomas Pynchon. La novela que está basada en esta película se llama Vinland y no tiene tanto que ver la trama, por lo que estuve viendo, que se desarrolla en California y se centra en la relación de un agente del FBI implicado en el proyecto COINTELPRO, que es un programa de contrainteligencia llevado a cabo por el FBI en Estados Unidos entre el 56 y el 71. Y este tipo está enganchado con una cineasta radical experta en artes marciales. Aquí es como que la relación es entre este militar y esta chica, que yo creo que sería como lo que sería el Champagne y esta chica Beverly Hills.
Y bueno, y nada, también tiene tono de humor, de melancolía. Y bueno, nada, se ve que el libro tiene como una idea, la base, Paul Thomas Anderson tomó la base y después, bueno, imagínate que escribió 600 páginas, fue para acá, estuvo 10 años haciéndola, así que nada, habrá ido para cualquier lado. Pero bueno, nada, se ve que a Anderson le gusta este escritor y bueno, nada, fue por ahí. Bueno. ¿Algo más que quieras decir de la peli? Bueno, entonces vamos a un corte y vamos con el cómic que nos convoca. El cómic que vamos a hablar hoy es un cómic de historieta argentina, de elfos, soldaditos, sirenas y otras historias de Matías de Vicenzo. Acá lo pueden ver. Buen tamaño. Es un tamaño lindo para leer, para bastante grande. Bueno, 20 por 28. Tremendo tamaño. Ahí lo vamos a poner parado, pero iba a ocupar toda la imagen, así que lo tenemos acá. El arte de Matías de Vicenzo es, si no lo conocen, es una cosa de locos. Es bastante soberbio, sí. Es una locura. No sé si se va a ver bien de sí, acá. se ve. O sea, para la gente que está viendo el video, el que lo está escuchando, claramente no, pero lo pueden buscar en su Instagram. Invitamos a que vean la pantalla de YouTube. Sí. Y en Spotify también se puede ver. Pero nada, es un artista de la puta madre, tiene mucho detalle, maneja las sombras como nadie. Y nada, esto es un libro que se encarga de adaptar en los cuentos de este señor que se llama Hans Christian Andersen. Estamos sí, que tiene olor a nostalgia, ¿no? Sí. Olor como a librito viejo de biblioteca. Este Hans Christian Andersen era el creador de un montón de cuentos. De cuentos infantiles. De la infancia de nuestros padres, nuestros, y bueno, supongo que esperemos que... Un poquito anterior también. También. Sí, siglo XIX. Del futuro. Bueno, los cuentos que adapta son La niña de los fósforos, El elfo del rosal, El traje nuevo del emperador, El soldadito de plomo, La sirenita y El patito feo. Pero bueno, muy, muy libremente, ¿no? Una adaptación muy libre. Bueno, ¿qué te pareció el libro? A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Mucho, porque me parece que... Bueno, después vamos a contar un poquito de Hans Christian Andersen, pero me parece bastante jugado en esa adaptación libre. Y me parece que tiene como unas puestas muy flasheras, ¿no? Unas propuestas flasheras que juegan un poco con esto, el terror / humor, porque es bastante incategorizable. Y tiene como destellos también de ciencia ficción con distopía. Hay una mezcla ahí que en la reseña de la contratapa figura. Como también, en esencia tiene futuros distópicos. Sí, crítica social, un poco de terror también. No, bueno, crítica social ya es propio de la antología. Bueno, hablamos de Hans Christian Andersen un poquito para situarnos qué es lo que adapta Matías de Vicenzo, que me parece exquisitamente propuesto estas adaptaciones libres, ¿no? Fue un escritor danés del siglo XIX, yo acá me hice como un pequeño punteo como para hacerlo ordenadamente. Perfecto. Conocido por sus cuentos infantiles, como bien acabas de decir, de los cuales trabajó varios con un dibujante que se llamaba Wilhelm Pedersen. Mira. Que algunos para mencionar podemos decir que también son los que están adaptados acá en la historieta: El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador, entre otros. Y Wilhelm es de los tipificados como dibujantes de cuentos de hadas, ¿viste? Que me hizo acordar mucho también al estilo de dueto que por ahí ha hecho en su momento Oscar Wilde con Audrey Brinsley, ¿te acordás? En su adaptación de Salomé. Ajá. Siento que era también una época donde esos famosos cuentos de hadas tenían como ese trabajo a dupla, ¿no? Entre dibujantes y ciertos escritores. ¿Eso dibujaban un dibujo, cómo era? ¿Un dibujo por página o cada tanto? Porque sí, en realidad lo que hoy hablábamos, ¿no? Que estos cuentos infantiles de repente no es que tenían una ilustración narrada, ¿no? Que hoy se podría interpretar por ahí más como una historieta, el lenguaje que se usa acompañaba ahora. Lo que ya, o sea, no complementaba. Sí, eran escenas, de alguna manera, son esos libritos viejos que yo, alguno que otro tengo, de Oscar Wilde sobre todo, ¿no? Que me fascina. Pero sí, era como el cuento, ¿no? Varias páginas de texto, y después tenías alguna imagen que te daba como una pista de cómo podían ser los personajes, que era como la libre interpretación también de los mismos de parte del dibujante. Uh-huh. Que me parece que eso enriquecía mucho la imaginación infantil, ¿no? Yo creo que este cómic claramente es para alguien público adulto, ¿no? Que
ya leyó o recuerda la antología, una manera de recordarla, ¿no? Porque, bueno, al ser una reinterpretación, nunca está mal volver a las fuentes y saber, bueno, cuál era el trazo original, ¿no? El trazo narrativo original. Pero bueno, lo que me interesó de Hans Christian Andersen, acá que yo recopilé, investigué un poquito sobre su historia, es que él era hijo de un zapatero y de una lavandera, y eran muy pobres. Te diría casi al borde de la marginalidad, porque a veces tenían que mendigar y hasta llegaron a vivir debajo de un puente, ¿no? Y a pesar de ese desfavorable contexto, fue muy alentado por ellos y leyó todo lo que se le ponía en el camino, ¿no? Era en eso muy, muy imaginativo, muy insistente también en conocer obras clásicas. Y una manera de paliar la ruptura de su rutina escolar tras la muerte de su padre, bueno, fue tratar de incursionar en un camino autodidacta que le permitiese seguir seguir su camino, ¿no? Su recorrido literario. Entonces empezó como a viajar, y de viaje en viaje fue conociendo de distintas formas a mecenas, contactos de la nobleza, que fueron los que de alguna manera lo mentorearon y lo financiaron para que pudiese seguir sus estudios en torno a la literatura, ¿no? A su carrera artística. Él también fue cantante, cantante de ópera, si mal no recuerdo, y se quedó sin voz. Eso me pareció un dato interesante. Entonces también estaba muy relacionado al mundo del ballet, tenía como un perfil muy artístico. Así que me parece que era una persona de muchísima sensibilidad. Y un dato que quiero traer también a colación, que me preguntaste también sobre sobre Matías de Vicenzo, ¿no? Y uno de los cuentos que él adapta, que es el de la niña de los fósforos, que también se conoce como la niña de las cerillas, o la pequeña cerillera, está inspirado en su madre. Ajá. ¿No? Que es un cuento muy triste, muy bello, muy poético, a mí me encanta, creo que es mi favorito. Y ese es el primer cuento de esta antología, y que también se inscribe en un lugar bastante poco categorizable, por suerte. Porque bueno, justamente lo que por ahí es un drama, ¿no? Más del estilo que se podría decir, no sé, yo me vino a la cabeza la novela no conclusa, no terminada, inconclusa, ¿no? De Fyodor Dostoyevsky, de Nietochka Nesvanova, que tiene como un aire muy de clima invernal, de niña mendigando, de niña ¿Cuál es la crecida novela? en la pobreza. Netochka Nesvanova se bueno, llama, pero bueno, no importa. El nombre no se llama. El nombre Ese es el nombre, Pero en es el nombre de la criatura, pensé que era de la protagonista. Pensé que lo había tirado en ruso, no sé. No, y bueno, es el nombre, ¿no? Pero se llama así porque es la historia de, como que los primeros capítulos tiene que ver con la primera parte, ¿no? De esa novela inconclusa, tiene que ver con la vida de esta niña pobre, ¿no? Que tiene un padre alcohólico, bueno, y que ya vamos a ahondar un poco a dónde lleva la niña de las cerillas, ¿no? Pero bueno, a mí particularmente se me encantó. ¿A vos cuál te gustó, Ale? Y a mí me gustó claramente el traje nuevo del emperador. Está muy bueno, sí, me encantó. Bueno, ¿querés contar más o menos cuál es por así decirlo, la reflexión de la historia? ¿Vos leíste el original del traje nuevo del emperador? Sí, yo los leí todos. Bueno, hizo la tarea, yo no, claramente. Me gustaron mucho, había muchos que no recordaba también. Yo cuando era chico, voy a contar una anécdota muy, muy profunda, que mi mamá tenía un libro de cuentos que era a su vez de su madre, que falleció joven, y siempre le leía los cuentos. Abuela. De mi abuela, como yo no la conocí, bueno. Y mi vieja siempre me leía los cuentos, y yo siempre le pedía El Soldadito de Plomo. Cuentazo espectacular, así que también El Soldadito de Plomo acá me gustó mucho. Y bueno, contanos el traje nuevo del emperador. Mira, el traje nuevo del emperador tiene puntos en común, igualmente, ¿no? O sea, hay una estructura narrativa que a mi criterio se respeta bastante bien. Yo acá me hice unas anotaciones, porque quiero ser prolija con estas cosas. Yo no jamás... en la escuela ella se sacaba seguramente 10 y yo me sacaba 6. Bueno, pero vamos a hacer... Ya está, vamos a avanzar un poco. No, pero el del traje nuevo del emperador tiene que ver con un emperador, ¿no? Que se sabe que le gusta vestir de diversas lujo, formas. Sí, de lujo porque es de la nobleza, ¿no? Pero muy llamativo. Le gusta cambiar de outfit, vamos a ponerlo en los términos actuales. Quiere cambiar de outfit todo el tiempo, entonces quiere ser visto.
En fin, la cosa es que llega al pueblo unos bribones, ¿no? Que vienen con el cuento de tenemos las mejores telas, sabemos de su afamada, de su afamada intención por descubrir nuevas vestimentas, qué sé yo. Bueno, entonces le ofrecen hacerle trajes de lujos con las telas más caras del mundo, pero la condición era la siguiente, que era una tela tan especial que quienes solo las iban a poder ver quienes desarrollasen o desempeñasen bien sus tareas y fuesen gentes competentes, ¿no? Personas capaces. Sí. Entonces, claro, imagínate, entró toda la gente de la corte en un delirio cuando se topaban con estos bribones, estos oportunistas, ¿no? Que simulaban trabajar en los telares de ahí del palacio de la corte. Claro, ¿qué pasó? Llegaban distintos oficiales a chequear cómo iba el trabajo, las nuevas vestimentas del emperador, y si llegaban a decir que no veían nada, ¿viste? Claro, entonces le seguían quedaban delatados como y en incompetentes. realidad el traje no es nada. No existía. No, era invisible. Y ellos le pedían al emperador y los de oro los guardaban y se los llevaban. Y eso no aparecía en ningún lado. O sea, el tipo, para que se entienda bien, el tipo estaba desnudo en realidad. No, bueno, pero eso viene después. Estaban confeccionando el alerta traje. Spoiler. Listo. Claro, vos contás todo ya de una. Igual es cortito el cuento. Sí, bueno. Entonces, pero igual, le hacían todo el chamullo de que le estaban hacían todo el chamullo preparando el traje, se generó expectativa en el poblado y qué sé yo. La cosa es que cuando le dijeron que ya estaba lista la pilcha, nada, nadie podía, todos tenían que fingir todos que se veía. Entonces el tipo cuando le dijeron, desnúdese y póngase el traje, mire qué lindo, bueno. Y cuando va al desfile afuera, claro, todos lo ven en pelotas, hasta que un nene se anima a gritar, el emperador está desnudo, ¿no? Bueno, de hecho de ahí proviene la frase el rey está desnudo, que se usa mucho popularmente en todo, siempre hablan de cuando hay un quilombo, cuando que queda todo medio en evidencia. Y en la adaptación tenemos de Matías de Vicenzo, el personaje del emperador, bueno, es muy gracioso, es un político muy conocido actualmente. Sí, hace alusión, ¿no? A un político. No sé, hay cosas que no se pueden nombrar en redes ya, bueno. Pero ya sabemos a quién nos referimos. Lo que nos trae es un monarca cuya corte para mí acá radica como el giro interesante que le da a la narración, que se compone de niñeces, o sea, la corte no es gente adulta, sino niños. Y bueno, se remite un poco también a estas frases de tanto que decía por ahí quizás esta referencia presidencial, ¿no? De los niños envaselinados y qué sé yo, bueno. Hay un poco siento de todo. que hay una cuestión, nada, muy atinada con esto y me parece majestuoso la adaptación en ese sentido. Pero bueno, como ya sabemos, una corte clásica sería con adultos, pero acá nos encontramos con niños. Entonces, para mí, no sé, siento que la interpretación se podría leer como que es una corte o infantilizada o que también muestra la desmesurada relación de poder, ¿no? De un lado, de cómo se ejerce ese poder, y los bribones del cuento inicial, del cuento original, son reemplazados por la joven figura de un falso costurero tuerto. También está buenísimo que le falte un ojo, que bueno, termina siendo como un héroe, ¿no? Que lo expone a este monarca déspota y deforme, porque también muestra una deformidad muy asquerosa. Sí. Puede haber deformidad linda, pero esta es la verdad que una deformidad asquerosa. Me parece que juega mucho con ese recurso estilístico en los dibujos de Vicenzo, ¿no? Sí, muy grotesco. Que está muy... Sí, y son tenebrosos, realmente. Así que sí, el humor me pareció fabuloso, está muy bueno. Una cosita más para sumar, me parece que... Nada, acá le cabe perfecto esta frase que está tan de moda ahora, que es como... asociar la frase esta de fingir demencia, ¿no? Y también me acordaba mucho una charla TED que acá sí lo podemos nombrar, ¿no? Milei, que sí, dio una charla, porque no sé, hay cosas que no se pueden nombrar lamentablemente, pero bueno, gente se ofende. Que él hizo una charla TED que se llamaba la estruendosa superioridad del capitalismo y que le gusta tanto hablar también de la superioridad estética de no sabemos quiénes, ¿no? Fantasía. Entonces, nada, me parece que también rebate un poco toda esta narrativa visual, esta historieta,
rebate un poco o cuestiona esta supuesta superioridad estética, ¿no? No, después podemos nombrar, seguimos con quizás, no sé, a mí el de la niña de los fósforos me encantó. Que en el cómic, acá en la adaptación, es una especie de robot. Sí, en la adaptación es no se sabe, un robot, obviamente como un robot tipo, ¿no? Un biotipo no binario, se puede decir también, Uh-huh. que es como que está anclado en el fin del mundo, ¿no? Con un apocalipsis invernal terrible, que eso sí respeta del cuento original, y es como un robot o un biotipo que trata de preservar al último ser vivo del planeta, que es su plantita, ¿no? Ajá. Y él empieza a generar como ella, no sabemos, genera muchas alucinaciones o imagina un posible futuro donde el tiempo es lindo y esa plantita que tanto resguarda de la helada crece como un árbol y la puede plantar en un lugar firme, ¿no? En una futura primavera. Y nada, me parece que tiene sí unos cambios de la estructura del cuento, eh, que me parecen muy asertivos, que bueno, que también se entiende por qué se hacen después en base a otros cuentos que se ven, a otras adaptaciones. Hay un recurso sí desperdiciado, dejado de lado, en pos de otro. No vamos a decir cómo termina, ¿no? Porque la idea es que lo lean. Pero Bueno, bueno, que es un robot al que, bueno, que trata de resguardar con todos los recursos energéticos que tiene disponibles, trata de preservar la vida de esa planta. Es muy bello. Pero bueno, quizás en el cuento original podemos decir que se basa, esto ya lo dijimos, está inspirado, Christian Andersen se inspiró en la vida de su mamá, mismo. que bueno, era una niña muy humilde, mendiga, ¿no? Mendicante. Y en el cuento original, esta niña es una vendedora de cerillas, una vendedora de fósforos que en el umbral del año nuevo, un frío terrible, como ya dijimos, intenta, bueno, lograr vender algún fosforito, ¿no? Alguna caja de fósforos a la gente, y como no logra vender nada, no quiere volver a su casa por miedo a tener nada, que la reprendan, que le peguen, ¿no? Entonces lo que hace es resguardarse o irse al resguardo de dos casas, ¿no? Y tratar de pasar la noche. El frío esa noche dura, y lo que hace es ir prendiendo fósforos Mm. para calentarse sus pies, ¿no? Entonces es como que lo arrima a sus pies, que también estaba descalza. Entonces prende uno tras otro hasta que prende toda la caja. Y en cada alucinación acá es muy interesante y es poético también cómo lo relata Christian Andersen, porque en cada fósforo que va prendiendo y a la vez se apaga, visualiza una alucinación, ¿no? Hay como un misticismo en ese delirio visual que va teniendo la nena, donde ve distintas escenas. Pero no son escenas dramáticas o demasiado tenebrosas, ¿sí? Algunas tienen un recurso como medio fantasioso, pero tienen que ver más con imaginar la calidez de un hogar, ¿no? Una familia que, no sé, habla de un pino de Navidad muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las alucinaciones que tiene, ve a su abuela, que es la única persona que fue buena con ella, y bueno, lo interesante es que, claro, sabe que va a cambiar de alucinación si prende otro fósforo. Entonces lo que hace es tratar de mantener viva esa llama donde ve a su abuela, y al prender la caja, me encanta el recurso en el que dice que la abuela de repente se hizo enorme y ella se termina yendo con la abuela. Y claro, a la mañana siguiente lo que aparece es el cadáver de la nena. Es súper tétrico el Hermoso cuento infantil. Sí, pero también me parece, no voy a romantizar ciertas cosas, ¿no? Pero me parece que expone muchas cosas este cuento. Una de las que más resaltan es la indiferencia, ¿no? La cuestión de la indiferencia ante la marginalidad, ante una niña que trabaja, cruza la cuestión de la violencia doméstica mucho antes de que sea mencionada como tal, ¿no? La cuestión de una niña trabajadora, una niña vendedora, callejera, cuando los niños no deberían estar trabajando. Bueno, en esos tiempos los niños trabajaban, ¿no? Bueno, hoy también, depende de dónde te ubiques y qué tipo de trabajo también. Y también esta hipocresía, este cinismo de quienes la encontraron al día siguiente calcinada, ¿no? Y decían, pobre, seguramente quería solamente resguardarse del frío,
tener un poco de calor. Sí, pero nadie la vio antes, ¿viste? Claro. Como, entonces, siento que son cuentos que dejan una enseñanza a no hay que ser indiferente, hay que involucrarse, que me parece muy, muy bello. Bueno, también tenemos el Soldadito de Plomo. No sé si repasar todos, capaz que. No, es un montón por ir repasar todo La el Sirenita, Soldadito. el Patito Feo. Bueno, me gusta el Soldadito de Plomo Está me bueno, gusta. sí. Que es una especie de padre. Tiene su padre, el papá del nene. Es una especie de Drácula. Y el Sí. nene es una especie de vampirito. En la adaptación. En la adaptación. Que juega con el soldadito. Que dice. Que no se te vaya a caer, que tenés mano de manteca, qué sé yo. Se le cae el soldadito. Y bueno, y después la historia. Vacío, la historia lo pierde. Sí, la historia del Soldadito de Plomo es que va pasando por lugares, le falta una pierna al soldadito. Esa es la historia original. Sí. También lo va solapando con lo Sí. original. Claro. Y bueno, le van pasando cosas al muñeco, se cae el agua, se lo come un pescado, viaja en un barquito. Y bueno, hasta que se termina cruzando con el muñeco de una bailarina que estaba en pose de baile, ¿no? Y le falta. Es que es una historia que así donde empieza, termina. Porque el soldadito logra volver al lugar de origen. Claro, No sé si y es como, te acordás. es como puede ser como, siempre hay un roto para un descosido, porque se termina encontrando con esta bailarina que simulando la posición de baile también le falta una pierna. Y es como que se encuentran Sí, y como se que enamoran, una cosa así medio. sí, de ahí yo quería traer, compaginar, digamos, una cuestión más, una intertextualidad, ¿no? De la canción Instant Crush de Daft Punk con Julián Casablancas de Strokes. A mí el video, ese tema me encanta porque es Daft Punk, ¿no? Pero el video es precioso. A mí me parece muy lindo y hace alusión a la historia del Soldadito de Plomo. Mira. Que tiene que ver con este crash, ¿no? Que tienen lo que vos decís, el soldadito que es rengo, o sea, es Sí, cojo, sí. o sea, le falta una piernita, porque me acuerdo de la historia que era como que cuando llenaron las cajitas con plomo, no alcanzó el plomo para llenar esa la no parte me de acuerdo. su piernita, entonces quedó cojo, ¿no? Quedó sin una patita, pero firme con su rifle. Y claro, él generó como un crash de instante inmediato con esta bailarina que es tan típico, ¿no? Las de las cajitas musicales, Claro. que tiene la patita levantada como un arabesque, que se le dice, bueno, él encontró como esa cosa, soy parecido, hay una para mí. Pero lo lindo es el final también. Yo creo que Christian Andersen tenía también una cosa con el fuego, ¿no? Porque la historia termina con que el soldadito, después de tanta epopeya que tiene, ¿no? Tanta cosa, tanto camino errante, termina siendo tirado por el nene, que era de sus dueños, ¿no? Uno de los pibes que era dueño de los juguetes, lo termina tirando a la chimenea y el viento la termina llevando también a la bailarina y se terminan quemando juntos formando un corazón de plomo. Ahí va. Y en Instant Crush, en el video de Julián Casablancas con Daft Punk, pasa algo similar, que se funde en sus manos una muñeca que es como una campesina, no sé, pero es el soldadito, es claro que es el soldado de plomo también, ¿no? Mira. Así que sí, es un tema muy lindo también. Bueno, y tenemos El Elfo del Rosal, que ese es el único relato que en el cómic tiene color, Sí, que incorpora el color rojo. sí, muy y atinado que muy también. visualmente. Y después tenemos La Sirenita y El Patito Feo. Creo que ya más o menos. Es muy tétrico el cuento original también del Elfo del Rosal. Y este tiene está buscado de otra manera, explorado de una manera muy, muy copada, donde la naturaleza es bastante más siniestra, porque juega de vuelta, Di Vicenzo juega mucho con lo monstruoso, Sí. ¿no? La naturaleza como teniendo otro tenor de las cosas. No, lo último por ahí como que a mí me copa mucho el recurso estético también, que hubiera estado perfecto si lo usaba también, ¿no? En el de la niña de las cerillas, el recurso estético de la hoguera, ¿no? Como que entiendo que se usó en otro de los relatos, entonces como para no generar, ¿no? Tanto solapamiento, tanto fuego, Claro. pero que me hizo acordar mucho también cuando recordé el cuento inicial de la niña o la pequeña cerillera, me hizo acordar mucho a Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, también otro cuento, lo pueden encontrar en audiolibro, está disponible, si no lo quieren leer o no pueden, está ese recurso y nada, está buenísimo también. La función de la hoguera, me parece que tiene
Un diálogo súper interesante con lo que es la casa de brujas y la quema, ¿no? Que está bueno para las identidades femeninas, Sí. ¿no? Sí, bueno. Y otra cosa que no dijimos es que no sé si está acá, la postal que trae. Sí, yo la tengo, A ver, mostrame. El cómic trae una postal, tiene una particularidad muy copada. Es hermoso. Muy de colección. Que tiene, bueno, uno de los dibujos de. Ahí no sé si se llega a ver. Vamos a tratar de acercar a la cámara, a la luz. Bueno, y del otro lado tiene un dibujito de original hecho a mano de Matías de Vicenzo con su firma y el numerito. Así que los ejemplares que están en la tienda tienen, creo que todos menos uno tiene, que es uno que, bueno, a veces pasa que se traspapelan alguna o me la robé, no sé, y que queda, pero la mayoría tiene esta postal que está muy buena. Yo quiero sumar para que, no sé si se va a llegar a ver, pero me marqué una página. A ver. Sí, se ve, si lo mostrás acá en el medio se ve. Me marqué una página que es la de El traje nuevo del emperador, para que vean la adaptación y el nivel de humor que maneja, ¿no? Y es muy gracioso. Mamá, al emperador se le paró la pindolina. Ah, mira. Está muy bueno, o sea, digo, maneja nada. Claro, cuando ven al Milady desnudo. Claro, es muy gracioso. bueno, se ven muchas cosas, sí. Digo, pero está bueno. De hecho, en su Instagram subió la imagen de, si mal no recuerdo, una imagen de las que hizo para el traje del emperador. Sí, está buenísimo. Son espectaculares. Hay que burlarse un poco también, porque si no es como... es tremendo. Estamos con un chaleco de fuerza pasando esta travesía de la deuda externa, la ola de femicidios que es terrible. Es como un gato siamés. No se aguanta más esto, pero bueno, acá Dios estamos. mío. Ahora va a aparecer algún nabo opinando diciendo, estás hablando de política. En el podcast se escucha la ¿qué gente, la gente de bien. La gente de bien, como dicen ellos. La gente de bien. Bueno, creo que dijimos todo, nos sacamos las ganas. Creo que pues ya está, creo que bastante dijimos, ¿no? Este cómic, la verdad que está muy bueno, muy recomendable. Sí. Bueno, podemos ir cerrando. ¿Querés aportar algo más de tus anotaciones mágicas? No, la verdad que iba a hablar de algo, pero ya no sé cuánto más. En alusión a, el triple femicidio, pero no sé cuánto más podemos cargar. Bueno, sí, ya es mucho, pero hablamos. No, yo sé que son tiempos convulsos para también permitirse excesos analíticos, ¿no? Creo que también el bolsillo duele, hay muchas problemáticas. Gaza evidentemente nos quedó demasiado grande para tratar de entender lo terrorífico y no cambiar formas de vida, ¿no? Entonces, pero yo no quería dejar pasar el tema del triple femicidio. Creo que es un hecho situado aquí y ahora, que no se puede dejar de mirar. Como identidad percibida femenina, tampoco puedo... tengo que hacer honor y aprovechar estos pequeños espacios, aunque sea. Y es algo que creo que no se va a terminar de agotar en el debate social. Entonces quería como hacer algún pequeño punteo de cómo veo que este campo de fuerzas conservadoras se estructura, ¿no? Uh-huh. Para poder entender mejor simplemente y ver cómo salimos de este nudo, ¿no? No tengo respuesta, creo que no va a estar la respuesta ni en un reel, ni en un congreso que organice un núcleo de estudios, ni tampoco en una nota periodística, pero bueno, creo que realmente estamos en épocas donde hay que ponerle el cuerpo. Así que nada, quiero remarcar unas ideas para que se entienda a dónde apunto. Cuando uno dice campo de fuerzas conservador y tanto que hablamos esto de no entender la realidad solo en base a binarismos o binomios, izquierda-derecha, ¿no? Acá toda la derecha, acá todo la izquierda, los cucas, qué sé yo, esa lectura y ese enfoque lleva justamente a... indefectiblemente lleva a la ruptura del lazo social, que para mí ya está roto y estamos en un punto de no retorno. Entonces hay que entender primeramente el campo de estas fuerzas como algo heterogéneo, como una matriz donde hay distintos puntos que se van activando con mayor fuerza, se van condensando, y eso es lo que estamos viviendo hoy como reacción. Y hay que entender que esos puntos que se están juntando son mayoría, y hay que entender eso porque son más fuertes.
siendo mayoría, ¿no? Se construye esta fuerza tan reaccionaria. Y a lo que quiero ir con esto es que no significa que alguien que tenga la misma pechera partidaria, si se quiere, va a pensar bien o va a pensar, digamos, de forma afín. ¿Por qué? Porque puedes encontrar que respecto al triple femicidio, porque es un triple narcofemicidio, no es que es que se escapa de las lógicas de femicidio como muchos profesionales de la abogacía quieren hacernos creer. Hay madres diciendo, por ejemplo, que las chicas sabían dónde se metían y yo crío bien a mis hijas. Hay tiktokeros varones, ¿no? Jim Bros, que de repente suben la foto de Pequeño J, que fue el presunto autor intelectual de este triple narcofemicidio, y lo apuntan como héroe, de repente, o ponen hashtag metas. Pero digo, me parece que traer un poco estas cosas que están pasando en esta cloaca de las redes, que es por donde se informa la mayoría, ¿no? Otro punto también es un vecino, otro punto de esta trama, de esta estructuración neoconservadora, puede ser un vecino que diga que Lara, la más jovencita, no quiero nombrarlas realmente, pero que la más jovencita era la más brava de las tres de repente. No recuerdo si era ya Lara, yo creo que era Lara también, sí. Pero bueno, otro punto de esta matriz que yo digo, que es heterogénea, pero que se está reconfigurando con fuerza, la incompetencia profesional, la falta de creatividad que tienen para incorporar figuras legales, gente de la abogacía, lo primero que hicieron fue salir a discutir en redes por qué no era un femicidio, y no tratando de incorporar una nueva figura legal que diga, bueno, a ver, ¿cómo podemos de alguna manera como tratar de eliminar esos límites de nuestra profesión y ser creativos, ¿no? E imaginar una nueva figura que contemple esta casualidad, porque esta causalidad, porque justamente no es un hecho aislado, esto se enmarca dentro de un marco a escala global que tiene que ver con los países que estamos subyugados a las deudas externas, y la deuda doméstica tiene que ver con esto, ¿no? Con ver cómo viven mujeres, feminidades, trans, etcétera, travestis trans, que no les queda más que vivir de ciertos recursos que, claro, la sociedad de bien lo ve como algo deleznable, ¿no? La prostitución, ¿no? Hay palabras que no se pueden decir en YouTube, me parece. No pasa nada. Bueno, el narcomenudeo, etcétera, cuando realmente son realidades que están siendo validadas desde muchos otros lugares de mayor poder, pero claro, cuando caen estas personas de menores recursos, bueno, de repente no las tenemos que defender, de repente sabían en qué se metían, aunque tuviesen 15 años. Entonces, eso es lo que yo quiero aportar, por lo menos ahora, y tratando de haber masticado un poco la información todas estas semanas. Por ahora lo cierro acá. Sí, pero además, mientras estamos hablando de esto, seguramente estén pasando otros casos similares. Ya pasan, sí. Y ya, de hecho, pasó, y me habías nombrado a otra chica que no recuerdo el nombre. Sí, Entre Ríos. Entre Ríos, y va a seguir pasando, y las redes sociales son lo peor. Cuando hacen eco es porque siempre es el cuestionamiento lo que hace eco, ¿no? No es otra cosa. Sí, también en un contexto donde salen a hablar estos muertos como Cordera, ¿no? Que le dan lugar a esta gente. Rememorar fantasmas, ¿no? Como Barreda, ¿quién le puede importar Barreda, ¿no? Vamos a discutir las cosas que hay que discutir. Entonces, yo les recomiendo, si quieren leer bibliografía, si a alguien le interesa, Verónica Gago, por ejemplo, con Lucy Caballero, hacen, formulaciones teóricas muy interesantes en torno a la deuda, súper llevaderas, fáciles de leer, y desde la perspectiva feminista, porque no es las feministas que no sé qué se imaginan a veces de una feminista. La teoría feminista es súper rica, es súper crítica y bueno, y es transfronteriza, porque pasa esto, atraviesa fronteras, no se enquista en estas discusiones que a veces tienen ciertos partidos con las identidades nacionales, que imaginan mucho esto de cómo tiene que ser la mujer que represente la Argentina. Yo creo que las discusiones no tienen que ver ya en cómo son las mujeres, cómo representan, quién. Ya está, somos personas, somos identidades, estamos luchando para que nos dejen de ver como objetos, ¿no? Porque
esta es otra cosa, que la praxis narco también lo que termina haciendo el Estado es capitalizarlas para definir cuáles son las mujeres decentes, cómo tienen que ser, quiénes son más pasibles de ser defendidas, ¿no? Porque hay otras que, bueno, que se curtan. Entonces, sí, no, que también a mí hace bastante tiempo que me llama la atención que en los medios de comunicación más, si se quiere, afines a lo que uno más o menos piensa en algunas que otra cosa, se ven instalando la idea de que el feminismo se había pasado 3 pueblos y que la realidad nos demuestra que se quedaron cortas. Pero eso a mí me sorprendía en su momento, hace unos meses, que no sé, conductores que no quiero nombrarlos, que también que vos decís, esta gente piensa más o menos bien, y tirando estos comentarios, ¿entendés? Y como que van construyendo un ideario de que no, se fueron al carajo, y la verdad que no se fueron al carajo nada, porque ¿qué pasó? Fue un feminismo. Esto que se vivió fue un feminismo institucional encima. Claro, aparte, ¿por qué? Porque pintaron ¿qué habían pintado el Congreso? Dejaron boludeces o las escenas estas performáticas. Porque vieron el documento no binario. Claro, es muy ridículo todo. Que bueno, más allá de eso, uno puede estar o no, ni siquiera en contra, porque no es estar en contra. Realmente te puede resultar o no simpático, puedes decir esto no es útil para ahora realmente, hay que ver otras cosas. Puede pasar, siempre pero pasa. Decir que se pasaron 3 pueblos porque alguien puede acceder a un documento que refleje su identidad, etcétera. No, aparte también se mezcló con esta cuestión del lenguaje inclusivo, que es una estupidez todo el cuestionamiento, por un lado van a querer banalizar. Es como que todo el tiempo se intenta ridiculizar y bueno, es la magia del meme también, ¿no? Que juega a favor y en contra. Bueno, pero por eso yo propongo salir entonces de los debates de las identidades, porque si tanto no quieren discutir las identidades, no digan cómo tienen que ser las mujeres. No digan, ¿sí? Claro. No digan que una pibita de 15 años no se tenía que meter en esta si la sociedad está empujando a que se meta en esa. Si un montón de varones, que vamos a decir la verdad, que son archivos PDFs, ¿se entiende? PDFs, consumen cierto tipo de contenido, validan que las chicas aparezcan de ciertas formas en las redes sociales, no le están dando un mensaje de tapate, no aparezcas así. No, van a querer sacarte plata porque estás dando un like. Está dejando un like en esa imagen que la nena está siendo validada a que aparezca de esa forma. Entonces, no nos vengan a jugar por atrás, lo digo yo como feminidad, no vengan a jugar por atrás diciendo, esta piba sabía en lo que se metía. Dejen de ser pajeros para empezar. Dejen de ser pajeros. Porque ¿saben qué? En el juego están metidos todos. Entonces, esto es así, es culpa de la sociedad, es culpa nuestra y bueno, mi mensaje es que hay que defenderse. Sí. Acá esto con políticas yo creo que no va a tener salida, si no tiene que esperar la ley, tampoco va a tener salida. Estas chicas, si hubiesen tenido las cosas correctas en la mano, porque no valemos ni una bala, ya lo demostraron los hechos de cómo acontecieron, cómo operaron sobre ellas, que las encontraron mutiladas, tiradas en el fondo de un jardín de una casa, que encima todo un modus operandi, ¿no? Que la alquilaron, etcétera. No me quiero exceder mucho más, pero bueno, lo estamos viendo. Si hay mujeres escuchando, no valemos ni una bala. Entonces, tengamos las cosas correctas en la mano. Es lo único que voy a decir. Hasta acá llegamos. Bueno, nada más para decir, creo que... Después vemos cuál otro cómic traemos para... vamos a tratar de volver antes de fin de año. Vamos a comprometernos en vivo. Quedan 2 meses, así que uno más podemos meter seguro. Nada, así que si quieren llegar a este cómic que estuvimos hablando hoy, de elfos, soldaditos, sirenas y otras historias, en alecomics.com.ar, ya saben dónde encontrarlo. Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Bye.